No era mi primera noche trabajando de velador, pero sí fue la primera vez que sentí que un lugar podía respirarte encima. Eso lo aprendí en 2013, cuando me fui a vivir a San Javier del Río, un pueblo pequeño del norte de México, de esos donde la oscuridad cae temprano y se queda. Yo tenía 24 años, acababa de dejar una chamba en una empacadora y acepté el puesto en el Panteón Municipal porque pagaban puntual y porque, según el alcalde, aquí lo único que asusta son los alacranes. El panteón estaba a las afueras, pegado a un cerro pelón. Era antiguo, con bardas altas de piedra, una reja que rechinaba como si se quejara, y una capillita al centro, ya cuarteada por la humedad. No era un cementerio bonito. Era uno de esos lugares donde las cruces están chuecas no por el tiempo, sino por la prisa con la que enterraron a muchos. Las calles internas eran de tierra apisonada y, cuando el viento se metía, movía las flores de plástico como si fueran manos tratando de llamar tu atención. La primera semana no pasó nada raro, y eso me dio confianza. Lo único incómodo eran los perros. Perros negros, flacos, silenciosos, que se metían por los huecos de la barda. Nunca los escuchaba entrar. Solo aparecían. Se sentaban a distancia, mirándome sin mover la cola, como si estuvieran esperando que yo hiciera algo. Una noche, el encargado del turno de día, don Ramiro, me dijo algo que no se me olvidó. No fue amenaza ni broma, fue como una regla vieja que se transmite sin orgullo. Si ves al Padre, no le hables. No le reces. No le alumbras la cara. Yo me reí por educación, pero se me secó la garganta. Le pregunté cuál padre, porque en San Javier había iglesia y sacerdote de carne y hueso. Don Ramiro no me respondió como uno responde a una curiosidad. Me miró como si yo fuera a cometer un error. El del panteón. El que todavía anda haciendo rondín. Esa noche intenté convencerme de que era una historia para asustar al nuevo. Me preparé café, me colgué la linterna al cinturón y empecé mi recorrido a las 2 de la mañana, porque a esa hora el sueño se convierte en peligro. Caminaba despacio, cuidando no pisar tumbas hundidas. En el pueblo decían que había ataúdes viejos que colapsaban con las lluvias, y yo no quería sentir el suelo tragándome. Fue en la parte más antigua, donde las lápidas ya no tenían nombres, solo manchas de cal, cuando vi a los perros. 3. Estaban alineados, mirando hacia la capilla, como si alguien les hubiera dado una orden. Lo raro fue que no me miraron a mí. Me ignoraron con una disciplina que un animal callejero no tiene. La piel se me erizó, porque entendí que ellos estaban viendo algo que yo todavía no alcanzaba. La capilla tenía la puerta entornada. Yo estaba seguro de haberla cerrado con cadena al iniciar turno. No solo por responsabilidad, sino porque me daba cosa que alguien se metiera a vandalizar. Alumbré hacia la puerta, esperando ver a un borracho o a un ladrón, pero lo que salió no caminaba como un hombre apurado. Era una figura con sotana oscura, larga, pesada, como mojada. Avanzaba despacio y cada paso parecía arrastrar tierra. Lo primero que noté fue que traía una mano al frente, sosteniendo algo que yo, por un segundo, creí que era un incensario. Luego entendí que no era eso. Era un farol viejo, de vidrio opaco, con una luz mínima, amarillenta, enferma. Me quedé quieto. No por valentía, sino porque el cuerpo a veces se apaga cuando no entiende lo que está viendo. La figura pasó junto a una cruz de hierro y la luz del farol la iluminó apenas. Y ahí fue cuando mi cerebro quiso negarse, pero mis ojos ya habían registrado todo. El sacerdote no tenía cabeza. No era que estuviera cubierta, no era sombra, no era capucha. Era un cuello terminado en oscuridad, como un corte mal cerrado. Y, aún así, avanzaba con calma, como si supiera perfectamente a dónde iba. Yo recordé las palabras de don Ramiro, no le alumbres la cara. Sentí un impulso absurdo de obedecer, aunque no había cara.
Moví la linterna hacia el suelo, pero fue tarde, porque mi luz alcanzó el pecho de la sotana. El farol del sacerdote se detuvo en seco, como si lo hubieran jalado desde atrás. Los perros se pusieron de pie al mismo tiempo. Y entonces pasó lo peor, la figura giró hacia mí. Giró con el cuerpo entero, lento, deliberado. No tenía ojos, pero me sentí mirado con una precisión insoportable, como si alguien me hubiera clavado un dedo helado en el centro de la frente. El aire se volvió espeso. Olía a cera apagada y a tierra abierta. Los perros empezaron a caminar, no a correr, a caminar hacia mí con la misma calma que el sacerdote. Eso me asustó más que un ataque, porque parecía una procesión. Di un paso atrás y choqué con una lápida. El sonido del golpe, seco, retumbó en el silencio como un campanazo. En ese instante, el farol del sacerdote brilló un poco más y escuché un sonido que no venía de la capilla ni del viento. Era como un susurro, pero no era una voz, era un rezo dicho al revés, una letanía rota que mi mente no podía repetir completa, pero que me hizo pensar en funerales, en nombres, en tierra cayendo. Corrí. No tengo orgullo al decirlo. Corrí entre tumbas como si me estuvieran persiguiendo con cuchillos. La linterna rebotaba, me golpeaba la pierna y el haz de luz se volvía loco. Detrás de mí escuché uñas rasgando la tierra y jadeos que no sonaban de perro, sonaban de garganta humana intentando imitar a un animal. No me atreví a voltear hasta que llegué a la caseta. Cerré la puerta de metal y puse el seguro con manos temblorosas. Me quedé pegado a la pared, respirando como si me hubieran sacado del agua. Afuera, el silencio volvió de golpe, demasiado rápido, como si alguien hubiera apagado un sonido. Por la ventanita vi algo que me heló la sangre, el farol del sacerdote estaba justo frente a la caseta, iluminando apenas el marco de la puerta. La figura no entró. No intentó abrir. Solo se quedó ahí, como esperando que yo hiciera lo correcto. Entonces escuché 3 golpes suaves, no en la puerta, sino en la pared, como cuando alguien toca madera en un velorio para pedir permiso. Y el susurro regresó, más claro, como si estuviera del otro lado del metal. No entendí las palabras, pero sí entendí la intención. Era un aviso. Un recordatorio. A la mañana siguiente, cuando llegó don Ramiro, yo ya tenía las llaves en la mano, listo para irme. Quise contarle todo, pero me ganó la vergüenza y el miedo de que me creyera loco. Solo le dije que no podía seguir. Don Ramiro no me preguntó nada. Bajó la mirada, como si supiera exactamente qué había pasado. Antes de irme, me señaló algo con la barbilla. En mi escritorio, encima del cuaderno de rondines, había un rastro de tierra húmeda. Y sobre esa tierra, perfectamente marcado, estaba el borde de una sotana arrastrada y la huella de un farol antiguo apoyado, como si alguien hubiera descansado ahí un momento, solo para dejarme claro que sí había estado. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un panteón de noche, evito mirar hacia las capillas. No por superstición. Por respeto. Porque hay cosas que no están vivas, pero siguen trabajando. A mí nunca me gustaron los cementerios, pero no por miedo infantil ni por superstición barata, sino por algo más simple y más pesado. En un panteón todo se siente definitivo, como si el aire tuviera memoria y no perdonara. Aún así, en diciembre de 2023 me tocó estar ahí, parada entre mausoleos húmedos y cruces viejas, mientras mi familia resolvía un pleito que llevaba años pudriéndose en silencio: exhumar a mi abuelo para cremarlo y ponerlo en el mausoleo familiar. Yo me llamo Renata Salcedo, y lo que cuento pasó en Durango, en un panteón antiguo a las afueras de la ciudad, de esos donde el polvo se mete en la garganta aunque no haya viento. Lo escribo porque no se quedó en cosas raras. Se quedó en mi casa,
en mis sueños, en un olor que a veces aparece sin aviso. Y porque la gente cree que las familias se rompen por herencias, cuando a veces se rompen por traer de vuelta lo que debía quedarse quieto. La decisión no fue mía. Fue de mi madre y dos de mis tíos, los que insistieron en darle un lugar digno, palabras que sonaban bonitas hasta que una recuerda qué clase de hombre fue el muerto. Otros, los que le tuvieron miedo en vida, se negaron. Mi abuela ya no estaba para opinar. Mis tíos mayores no quisieron ir. Yo fui por inercia, por acompañar a mi madre, por ese impulso absurdo de vigilarla como si el peligro pudiera ser algo visible. La exhumación fue a media tarde. Un frío seco, de esos que no se sienten en la piel sino en los dientes. Los sepultureros trabajaban sin prisa, como si la prisa fuera una falta de respeto, y mi madre no apartaba los ojos de la lápida. Cuando por fin levantaron la losa, el hueco respiró. No lo digo poético. Fue una bocanada tibia que salió como un suspiro antiguo, un aire con olor a madera húmeda y metal rancio. El ataúd estaba mal. Demasiado mal. No habían pasado tantos años como para que se viera así, hinchado, deshecho, con la superficie comida como por sal. Uno de los sepultureros soltó un comentario práctico, algo sobre filtraciones, sobre la tierra, sobre a veces pasa, pero la manera en que lo dijo fue como quien le habla a un perro nervioso para que no muerda. Cuando abrieron, nadie rezó. Lo que se vio adentro no fue un cuerpo entero, fue una forma envuelta que no correspondía con el tiempo. Había partes que parecían conservadas de más y otras que se rendían al mínimo toque. Mi madre dio un paso atrás y se apretó la muñeca con la otra mano, un gesto suyo cuando aguanta algo que no quiere recordar. Esa noche no cenó. Se sentó en la cocina y se quedó mirando el lavabo como si esperara que algo subiera por la coladera. Me contó, con la voz chiquita, que su padre había jurado que nunca lo quemaran, que prefería pudrirse bajo tierra antes de volverse ceniza. Lo dijo casi con rabia, como si aún lo tuviera enfrente. Yo pensé que era una frase de viejo terco, hasta que el resto empezó. En la funeraria tardaron 2 días en entregarnos la urna. Cuando mi madre y yo llegamos por ella, la recepcionista no nos miró a los ojos al principio. Tenía la cara cansada, como si no hubiera dormido, y habló rápido, como cuando alguien quiere vomitar una historia para que deje de arderle en la lengua. Dijo que el traslado del cuerpo a la morgue se complicó porque la carroza se apagó en plena avenida, que tuvieron que pasarlo a otro vehículo, y que desde esa noche los del turno nocturno escuchaban golpes en la gaveta donde lo guardaron. Golpes secos, pausados, como si alguien estuviera probando fuerza y ritmo. Lo más extraño, según ella, no fueron los golpes. Fue el peso. A la mañana siguiente, cuando quisieron mover la camilla para llevarlo al horno, se puso imposible. Usó esa palabra. Imposible. Como si el cuerpo se hubiera aferrado al metal. 3 hombres empujando y la camilla no avanzaba más que 1 centímetro, y cuando al fin se movía, era con un jalón brusco que casi los tiraba. Un empleado se persignó. Otro se burló para no temblar. Y aún así, cuando por fin lo metieron al horno, volvieron a escuchar golpes desde adentro, como si alguien estuviera encerrado y todavía tuviera uñas. Nosotras cargamos la urna sin abrirla. Era pesada para su tamaño, un peso denso, como si adentro no hubiera cenizas sino arena mojada. La llevamos a la casa que fue de mis abuelos, donde vivía mi tío Ramiro. Él quiso aparentar normalidad. Preparó café. Habló de poner fecha para el depósito en el mausoleo. Y, sin embargo, desde que dejamos la urna en el aparador de la sala, el aire se volvió distinto, como si hubiera bajado la presión. No era sugestión, era una incomodidad física, un hormigueo en la nuca, una necesidad de voltear aunque no hubiera sonido. Esa madrugada yo me quedé en el sillón porque mi madre se puso mal y no quise dejarla sola. A las 3 y algo, escuché un roce en la sala, un arrastre suave, como cuando una silla se mueve sin querer.
Abrí los ojos y vi que un portarretratos, el de la foto de mi abuela joven, estaba inclinado al borde de la repisa. No lo había tocado nadie. Me incorporé con cuidado y, antes de que pudiera levantarme, el marco cayó. No se rompió el vidrio. Cayó como si alguien lo hubiera empujado con precisión, sin prisa. Mi tío juró que era el viento. No había viento. Las ventanas estaban cerradas. En el silencio, la urna parecía un corazón apagado. Al día siguiente, una tía llevó a un sacerdote. No fue por fe, fue por desesperación. El padre entró con su maletín, sacó el agua bendita y comenzó a rezar en voz baja. Yo estaba detrás de mi madre, agarrándole el brazo. Cuando el sacerdote dio el primer aspersión hacia la sala, el acetre no se le resbaló, salió disparado. Cruzó el aire como si alguien lo hubiera pateado. Se estrelló contra la puerta del porche con un golpe metálico que nos dejó sordos un segundo. El padre se quedó helado. Quiso recomponerse y seguir rezando. Fue entonces cuando le pasó lo que nadie se atreve a inventar porque suena ridículo hasta que lo ves, la mejilla se le marcó de golpe, roja, como un cachetadón. No hubo mano. No hubo sombra humana. Solo el sonido seco de piel contra piel. El sacerdote tragó saliva, retrocedió sin dar la espalda, murmuró algo que no alcancé a entender y salió. Afuera, bajo el sol frío, dijo que no volvía a entrar. Ni por dinero, ni por promesas. Esa misma semana depositaron la urna en el mausoleo familiar. Se suponía que con eso acabaría. No acabó. Mi tío Ramiro empezó a dormir con la luz prendida, luego dejó de dormir, luego dejó la casa. Un primo se metió después, por ambición, por necedad, por creer que los muertos se cansan primero. Duró menos de un mes. Se fue diciendo que escuchaba pasos dentro del patio cuando todos los vecinos dormían, y que a veces la puerta principal amanecía con la cerradura girada al revés, como si alguien la hubiera forzado desde adentro. Yo pensé que la distancia me salvaría. Volví a mi departamento y traté de olvidar, hasta que una tarde, mientras lavaba platos, sentí ese olor otra vez, el mismo del hueco cuando levantaron la loza, madera húmeda y metal rancio, un aliento tibio que no pertenece a una cocina limpia. Me giré, y por un instante vi en el reflejo de la ventana una silueta parada detrás de mí, demasiado cerca, tan inmóvil que parecía una mancha de oscuridad recortada. Cuando volteé, no había nadie. Pero en la mesa, justo donde no la dejo nunca, estaba mi llave del coche. Y yo recordé con claridad que la había colgado al llegar. La tomé. Estaba fría, como si hubiera estado enterrada. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un cementerio, me dan ganas de pedir perdón sin saber a quién. Y a veces, en noches muy calladas, me despierta un golpecito en la pared, seco y paciente, como si alguien, desde el otro lado, estuviera comprobando que todavía estoy aquí, y que todavía puede abrir lo que sea que yo crea cerrado. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Mateo Salcedo y crecí en un ejido perdido entre lomas secas del sur de Durango, donde el viento te llena la boca de polvo y las campanas de la iglesia suenan como si estuvieran golpeando el aire a martillazos. En mi casa la fe era costumbre y también era mandato. Mi abuela decía que cuando uno reza en serio, el mundo se acomoda. Yo aprendí pronto que a veces se acomoda de la peor manera. En 1997, mi familia recibió una noticia que parecía un honor y, al mismo tiempo, una herida abierta.
A mi tío Efraín, hermano de mi mamá, lo iban a exhumar del panteón del municipio para trasladarlo a una sección especial del templo grande, donde estaban construyendo gavetas para los sacerdotes. Efraín no era un santo, pero sí era cura. Murió joven, en un choque en carretera, y de él solo quedaban fotografías donde sonríe con esa tranquilidad que a mí siempre me pareció impostada, como si supiera algo que el resto no. Mi abuela ya había gastado años y rodillas visitando su tumba. No había domingo sin flores, sin agua limpia para el mármol, sin rezos que le quebraban la voz. Cuando llegó el oficio de la diócesis, la vi llorar con una alegría rara, como si por fin alguien le devolviera un pedazo de su hijo. Mi mamá lo aceptó, pero aquella semana empezó a dormir mal. Yo tenía 12 años y fui arrastrado a todo porque, según ellas, también hay que aprender. La exhumación quedó para mediados de diciembre. El panteón olía a tierra húmeda y a cera vieja, y el aire traía ese frío que se mete bajo la ropa sin pedir permiso. El lote familiar estaba cerca de una imagen grande de Cristo con los brazos abiertos, pintado de blanco, con manchas de moho que le oscurecían la cara. La tumba de mi abuelo estaba junto a la de mi tío, pegadas como si la familia se negara a separarse incluso en la muerte. Llegaron 3 sepultureros con herramientas y un hombre de la funeraria con guantes nuevos. Traían papeles, sellos y ese modo seco de hablar de los que ya se acostumbraron a los cuerpos. Nadie platicaba. Solo se oía el metal contra la piedra, el cincel golpeado una y otra vez y el ladrido lejano de un perro. La primera cosa rara fue la tapa. No cedía. La losa parecía pegada con una fuerza que no era de cemento. Los hombres sudaban y se les empañaban los lentes. Uno murmuró que esa tumba siempre daba lata, como si tuviera memoria. Yo pensé que era excusa, pero a cada golpe, el sonido se volvía más sordo, como si alguien golpeara desde adentro con un trapo en la mano. Cuando por fin levantaron la losa, el aire que salió no fue el olor común de tierra encerrada. Fue un olor agrio, químico, como a cloro y carne vieja. La abuela quiso ver. Quiso que abrieran el ataúd. El de la funeraria se negó, dijo que no era prudente, que no hacía falta. La abuela insistió con esa terquedad que a veces tiene la gente que ya perdió demasiado. No sé cómo explicarlo sin que suene a cuento, pero la tapa del féretro crujió como si la madera respirara. No hubo manos debajo, no hubo palancas. Solo se escuchó el chasquido de clavos cediendo y la tapa se levantó un dedo, luego otro, como si alguien desde dentro empujara con paciencia. Me acuerdo porque el sepulturero más alto soltó una palabra fea y dio un paso atrás. Mi mamá me apretó el hombro con tanta fuerza que me dejó marcado. Dentro no se veía un rostro, solo el sudario pegado, oscuro, y una mano ceniza asomando con algo entre los dedos. No era un rosario. Era una placa metálica chiquita, como esas que llevan los pacientes en el hospital. Tenía números, no un nombre. Yo la vi brillar un segundo con la luz pálida de la mañana y luego alguien bajó la tapa de golpe, como si el reflejo le hubiera quemado los ojos. Entonces intentaron levantar el ataúd. Y ahí vino lo imposible. Parecía anclado. 6 hombres jalando, el borde del cajón mordiendo la tierra, y nada. Solo un quejido de madera y un ruido bajo que me heló, como si algo se arrastrara en el fondo de la fosa. Los sepultureros se miraron con rabia y miedo, repitiendo que pesaba como si estuviera lleno de piedras. El de la funeraria dijo que era humedad, que era efecto de vacío, palabras que sonaban a mentira. La abuela, sin alzar la voz, dijo que su hijo no quería irse, que no iba a dejar solo a su padre. Nadie la contradijo. Volvieron a bajar todo, taparon la tumba y prometieron regresar con más gente. Se intentó otra vez al año siguiente. Mismo resultado. Tercera vez, 2 años después, mi abuela ya estaba enferma y ni fue. Esa vez tampoco pudieron. Parecía un capricho del cementerio,
una rareza que con el tiempo se volvió chisme. Mi abuela murió en el 2000. Y a los pocos meses, mi tía Celia, que era catequista y la más estricta de todas, firmó para insistir otra vez. Dijo que era lo correcto, que no podía quedarse así. Yo fui porque ya era grande y porque algo en mí necesitaba ver el final, como cuando te asomas a un accidente aunque sepas que te va a dar asco. Ese día el panteón estaba demasiado silencioso. Abrieron rápido. La losa se dio como si nunca hubiera estado sellada. El ataúd, por primera vez, subió con facilidad. Hubo un momento absurdo en el que casi se rieron por el alivio. Pero en cuanto la base cruzó el borde de la fosa, el fondo del cajón se deshizo. La madera se abrió como pan mojado, oxidada, rendida, y el cuerpo cayó a la tierra con un golpe hueco. Lo que salió no se parecía a un entierro de sacerdote. No había sotana, no había crucifijo, no había símbolos. Había restos envueltos en tela hospitalaria y en el pecho, pegada como una costra, la misma placa metálica, ahora llena de tierra, con números que alguien leyó en voz baja. Nadie rezó. Nadie lloró. El de la funeraria se puso pálido y dijo que eso no debía estar ahí. Esa misma tarde, sin ceremonia, se llevaron los restos para cremarlos. Yo vi cómo la carroza se alejaba levantando polvo y sentí que algo se iba sin despedirse. En la noche, mi mamá encontró en un cajón viejo los papeles del accidente de mi tío Efraín. Había un anexo que nunca nos habían mostrado. En el choque murió también un hombre sin identificar, trasladado al hospital con un brazalete numerado. Al final, lo entendimos de la forma más cruel. Mi abuela no había ido cada domingo a hablarle a su hijo. Le había rezado durante años a otro cuerpo. Y si el ataúd se negaba a salir, no era para no dejar solo a mi abuelo, era porque el que estaba adentro no quería que lo descubrieran. Desde entonces, cuando paso cerca de un panteón, no pienso en los muertos. Pienso en los que están enterrados con un nombre que no es suyo, esperando el día en que alguien intente moverlos y el suelo, por fin, les dé permiso de contar la verdad. Nunca he sido de contar estas cosas, menos con nombre y apellido, porque en mi chamba uno aprende rápido que lo que se dice de un panteón se queda en el panteón. Aún así, llevo semanas con la sensación de que, si no lo suelto por escrito, algo va a venir a cobrarlo de otra manera. Me llamo Damián y esto pasó en 2019, cuando yo era velador nocturno en un cementerio privado a las afueras de Zacatecas, de esos lugares que de día parecen ordenados, con sus banquetitas de cemento y flores de plástico, pero que de noche se vuelven un terreno aparte, como si la tierra respirara más pesado. El turno empezaba a las 11 y terminaba al amanecer, cuando el frío ya te calaba los huesos y el café sabía a puro metal del termo. Ese panteón tenía dos zonas bien marcadas. La parte bonita, donde están los mausoleos familiares con vitrales, mármol y fotos enmarcadas. Y al fondo, pasando una barda alta, una franja de tierra donde no dejaban que creciera nada excepto cipreses plantados parejitos, como soldados. Nadie quería caminar ahí, ni de día. No porque estuviera sucio, al contrario, siempre estaba limpio, pero el aire era raro, como si oliera a humedad vieja aunque no hubiera llovido. Ahí atrás estaba el crematorio. No era moderno, ni bonito. Eran hornos antiguos, de los que parecen una boca de ladrillo con una puerta pesada. En el turno de la mañana lo atendía un señor serio y callado. En la noche, casi siempre me tocaba a mí porque los demás decían que se oían cosas, y yo, por necio o por necesidad, fingía que me daba lo mismo. El problema empezó cuando llegó un nuevo encargado de administración. No diré su nombre, pero era de esos que hablan fuerte para que parezca que mandan. Quería optimizar el espacio.
Eso significaba levantar tumbas viejas sin visita, mover restos, vaciar fosas comunes, limpiar todo como si la muerte fuera basura acumulada. Nos ordenó exhumaciones por semanas, 5 o 6 cuerpos diarios, algunos ya deshechos, otros todavía con ropa pegada al hueso, y lo peor, los pequeños, los que te caben en las manos y te dejan el pecho apretado por horas. Yo me acostumbré a trabajar con guantes, mascarilla, a tragarme el asco y el enojo, pero había algo que no se te hace costumbre, y es sentir que alguien te mira desde donde no hay nadie. Cada noche, después de que llevábamos los restos al crematorio, me quedaba con la sensación de que el pasillo entre los cipreses se hacía más largo. Las lámparas del camino no alumbraban parejo. Había tramos donde la luz parecía tragada por la sombra, como si el aire estuviera más espeso. Una madrugada, cerca de las 2, escuché un golpe seco en la puerta del crematorio. No era un animal. Sonaba como metal contra metal, con intención. Me acerqué con la lámpara y vi que la puerta no estaba bien cerrada, aunque yo mismo la había trabado. Al empujarla, un olor caliente y dulzón me pegó en la cara, un olor que no era de humo ni de basura, sino de algo más vivo o más reciente. Adentro no había nada encendido, pero la piedra de la barra estaba tibia. Ahí fue cuando lo escuché, rezos. Bajitos, como si alguien los dijera con la boca pegada a mi oído, pero el sonido venía de todas partes. Yo no soy santo, ni siquiera soy muy creyente, pero reconocí el ritmo de un rosario. Me quedé quieto, sintiendo cómo se me encogía el estómago, y entonces la lámpara parpadeó. Entre ese parpadeo vi una sombra parada en el pasillo, justo donde empiezan los cipreses. No era alta ni delgada, era una silueta normal, como de hombre con sotana, pero sin detalles, como recortada en la oscuridad. Di un paso hacia afuera, queriendo comprobar que era un truco del cansancio. Y ahí vino lo peor, del lado de la barda, donde antes estuvo la fosa común, se levantó un murmullo de voces, no una, muchas, como si la tierra estuviera llena de gente hablando al mismo tiempo, pero sin palabras claras. La sombra del pasillo no se movía, y aún así yo sentía que se me acercaba. Quise correr, lo juro, pero las piernas no me respondieron. Solo pude apretar una veladora que yo llevaba en la mochila, de esas que prendo en la cruz principal por pura costumbre. La encendí con manos temblorosas, y cuando la flama agarró, el murmullo bajó un poco, como si el aire se tragara las voces. La sombra levantó un brazo, despacio, señalando hacia el fondo del panteón. Caminé, no porque quisiera, sino porque sentí que si no obedecía me iba a quedar ahí para siempre. Llegué a un rincón donde habían tirado sacos con restos triturados, esos que iban a servir de abono para los cipreses. Los sacos estaban abiertos. Y en el suelo, entre el polvo blanco, había algo que no era hueso molido, un diente completo, limpio, como recién arrancado, y junto a él una medallita oxidada con la imagen de un santo. La levanté y sentí un golpe de frío que me subió por el brazo. En ese instante, el murmullo volvió, pero ahora sí entendí una frase, dicha por muchas voces al mismo tiempo, raspando el aire, no era aquí. Regresé al crematorio sin mirar a los lados, sintiendo pasos detrás de mí, pisadas sobre grava, aunque no se veía nadie. Al entrar, la puerta se cerró sola con un golpe que me retumbó en el pecho. La veladora casi se apagó del susto. Y entonces, sobre la barra de piedra, apareció una mancha oscura, como si alguien hubiera dejado ahí una mano mojada. La mancha se estiró, formó dedos, y después, letras torpes, como escritas con carbón. Decía un nombre. El del administrador. A la semana siguiente, ese hombre murió, no en un hospital, no con su familia, sino solo, dentro de su camioneta, estacionada frente a su casa. Dijeron que fue el corazón. Nadie quiso hablar más. Yo renuncié ese mismo día. No porque me diera miedo el cementerio, sino porque entendí algo peor,
que los muertos no siempre piden venganza, a veces solo piden que no los muevas, que no los mezcles, que no los conviertas en abono como si fueran nada. Todavía sueño con el pasillo de cipreses. Todavía me despierto oliendo humo sin fuego. Y a veces, cuando paso cerca de un panteón, siento que alguien reza detrás de mí, bajito, paciente, como esperando que yo vuelva para terminar lo que empecé.